Microprocesadores. El microprocesador es el cerebro del ordenador que se encarga de realizar todas las operaciones de cálculo y de controlar lo que pasa en el ordenador, recibiendo información y dando órdenes para que los demás elementos trabajen. Es el jefe del equipo y, a diferencia de otros jefes, es el que más trabaja. Componentes del microprocesador. Un microprocesador es un circuito donde se encuentran integrados una serie de bloques que le permiten realizar las funciones para las que han sido fabricados. Los bloques fundamentales son unidad de control, unidad aritmético-lógica, registros internos, buses internos e interrupciones. El microprocesador consiste en leer y ejecutar paso a paso todas y cada una de las órdenes programadas por el diseñador del sistema. El proceso de funcionamiento es el siguiente. 1. El microprocesador, al iniciarse como todos los sistemas secuenciales, se iniciará en una posición de memoria definida, desde donde empieza el proceso. 2. El sistema lee el dato que hay en esa posición y lo envía a la unidad de control. 3. La unidad de control decodifica la instrucción y la ejecuta dando las señales adecuadas. 4. Se incrementa el contador del programa, es decir, el registro interno que se encarga de indicar a qué posición de memoria hay que ir. 5. Se vuelve a repetir desde el punto 2 y así sucesivamente hasta que una señal exterior interrumpa el proceso. El primer procesador comercial, el Intel 4004, fue presentado el 15 de noviembre de 1971. Los diseñadores fueron Tal y Federico Tal de Intel y otro Tal. Los microprocesadores modernos están integrados por millones de transmisores y otros componentes empaquetados en una captura cuyo tamaño varía según las necesidades de las aplicaciones de las que van dirigidas y que van desde el tamaño de un grano de lenteja hasta ya casi una galleta. Fabricantes de microprocesadores como IBM, Intel, Motorola, AMD. El procesador 386. El procesador 386, también conocido como el 386DX, supone un paso muy importante frente al 286. Hasta entonces, tanto los micros 8088 y 8086 como el 286 eran microprocesadores de 12 bits, trabajaban como 16 bits y a la vez en cada ciclo de reloj. Por el contrario, el 386 es un microprocesador de 32 bits que procesa 32 bits simultáneamente en cada ciclo de reloj. Los ordenadores 386 tienen una velocidad desde 16 a 50 GB. El bus de direcciones del 386 tiene 32 bits. Con 32 bits se pueden redireccionar 232 celdas de memoria, lo que equivale a 4096 MB. También en este caso los primeros 1024K se reparten como los micro 8088-6 y 286 de 640K de memoria convencional y los 364K restantes de memoria superior. Los microprocesadores 8038-6 está diseñado para soportar aquellos sistemas operativos optimizados para multitareas. El micro 8038-6 es capaz de direccionar hasta 4 GB de memoria física y 34 TB de memoria virtual. La gestión de memoria integrada y arquitectura de protección incluye registros de traducción de direcciones y mecanismos de protección para soportar sistemas operativos de hardware avanzados de multitareas.
El trasvase entre introducciones PP-Link, una elevada anchura del bus y una traducción de direcciones en las pastillas acortan significativamente el tiempo medio de ejecución de la instrucción, manteniendo un alto rendimiento del sistema. Estas características de diseños de arquitectura habilitan al 8038.6 a ejecutar instrucciones a una frecuencia de 3 a 4 millones por segundo. Características adicionales se incluyen autotest, acceso directo a la memoria interna, que es el cache, donde se realizan la traducción de página y 4 nuevos registros. El 8386 tiene el código objeto compatible con el 8086, 8088 y 8286. El microprocesador 486. Este microprocesador es básicamente un 8386 con el agregado de una unidad de punto flotante compatible con el 8387 y un cache de memoria de 8 kilobytes. Por lo tanto, los bloques que componen el 8487 son los siguientes. Unidad de ejecución incluye los registros de uso general de 32 bits, la unidad lógica matemática y un barrel shift de 32 bits. La unidad de ejecución está mejorada, con lo que se necesita un solo ciclo de reloj para las instrucciones más fuertes. Tenemos también la unidad de segmentación, incluye los registros de segmentos, los caches de información de descriptores y la lógica de protección. No tiene diferencias con el resto al 8386. Unidad de paginación. Es la encargada de traducir las direcciones lineales generadas por la unidad anterior en direcciones físicas. Incluye el buffer de conversación por búsqueda, que es el TLB. Los últimos modelos de X4, algunos de X2, soportan la página de 4 MB, aparte de la 4 KB del 8386. También tenemos la unidad de cache. La evolución de las memorias hizo que el tiempo de acceso de las mismas decreciera lamentablemente, mientras que la velocidad de los microprocesadores aumentaba exponencialmente. Por lo tanto, el acceso a las memorias representaba el cuello de la botella. La idea del cache es tener una memoria relativamente pequeña con la velocidad del microprocesador. La mayoría del código que se ejecuta lo hace dentro de ciclos, con lo que si esta tiene ciclo completo dentro del cache, no sería necesario acceder a la memoria externa. Con los datos pasa algo similar. También ocurre un efecto de localidad. El cache se carga rápidamente mediante un proceso conocido como ráfaga, con el que se puede transferir 4 bits por ciclo de reloj. Más abajo se da información más detallada de esta unidad. Interfaz con el bus. Incluye los manejadores del bus de direcciones con salidas de A31, A2 y BO numeral y BE3 numeral. Mediante estos últimos, cada byte de bus de datos se habilita por separado. Bus de datos de 32 bits y bus de control. Unidad de instrucciones. Incluye la unidad prebúsqueda que le pide los bits a instrucciones al cache. Ambos se comunican mediante un bus interno de 128 bits, una cola de instrucciones de 32 bits, la unidad de decodificación, la unidad de control y la ROM de control, que indica lo que deben hacer las instrucciones. Y por último tenemos lo que es la unidad de punto flotante. Incluye 8 registros de puntos flotantes de 8 bits y la lógica necesaria para realizar operaciones básicas, raíz cuadrada y trascendentes de un punto flotante. Es 3 o 4 veces más rápido que un 386DX y un 387DX a la misma frecuencia de reloj. Esta unidad no está incluida en el modelo 486SX. Eso es todo. Suena el furro, ¡epa! Repícame la tambora. Voy
y me floreáis la charrasca